¿Qué tal, amigos? Vamos a iniciar en esta ocasión un trazado más utilizando el software de nube de Onshape. Recuerden ustedes que habíamos mencionado que este software de nube, pues bueno, tiene muchas ventajas por sobre otros software, sobre todo porque, bueno, la naturaleza del mismo permite que nosotros de manera fluida podamos establecer contacto con las herramientas que forman parte del escenario de trazo sin que necesariamente nuestra computadora sufra por estar utilizando un software que pudiese ser muy pesado. De tal suerte que las herramientas que nosotros utilizamos para efectos de este trazado pues se encuentran esencialmente en la nube, ¿verdad? De ahí donde se jalan todas las herramientas de trazo para realizar trazado de dibujo en tercera dimensión, de dibujo digitalizado en tercera dimensión. Para que nosotros podamos llevar a efecto el trazado de este tipo de componentes, pues bueno, nos tenemos que utilizar de un plano base. Ese plano base nos otorga una serie de perspectivas o una serie de vistas. Podemos hablar desde la vista superior, la vista inferior, la vista frontal, la vista posterior, la vista lateral izquierda o la vista lateral derecha. Estas vistas, pues bueno, nos otorgan las medidas correspondientes, las cotas e incluso nos podemos apoyar en un momento determinado también de el beneficio de una vista isométrica o una perspectiva isométrica que nos va a brindar tres vistas al mismo tiempo, de las cuales nosotros podemos tomar como referencia las medidas necesarias o pertinentes para poder reproducir aquella pieza que nosotros necesitamos confeccionar en tercera dimensión desde la perspectiva de Onshape. Onshape, este software que estaremos utilizando en las futuras emisiones y que, pues bueno, otorga todos estos beneficios del trazado, nos otorga materiales diversos y nos da colores diversificados para aquellas piezas que elementalmente pueden entrar a un proceso de inyección de plástico o a un proceso de fundición si es una pieza metálica o una pieza de aluminio. Entonces estarán ya las condiciones dadas esencialmente para otorgar los atributos. En esta ocasión estaremos haciendo el trazado de una estructura, de una figura que tiene características muy propias de medidas y de forma y que de alguna manera permitirán que esta misma pieza forme parte de un conjunto elemental de otras piezas y que formarán parte de una maquinaria y darán operatividad también a esa maquinaria. Sin más preámbulo, entonces comenzamos. Pues nos encontramos ya en Onshape. Onshape, que es nuestro software online, nuestro software de nube a través del cual nosotros vamos a realizar los trazos pertinentes. ¿De qué figura? Vamos a realizar los trazos de esta estructura que pues, bueno, tiene, les decía desde el inicio, una serie de atributos muy particulares. En primera instancia, pues bueno, nos están otorgando 4 vistas a través de las cuales nosotros nos estaremos guiando con las medidas correspondientes, con las cotas pertinentes, a través de las cuales nosotros llegaremos a un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado final que nosotros obtengamos derivado del trazo con esta figura? Pues bueno, la tenemos en la parte superior y a la derecha, en donde, pues bueno, observamos elementalmente varias cosas. La primera de ellas es que hay 3 paredes que se elevan como una cúpula en la parte central. Hay una especie de desván o de pendiente en la parte central y 2 estructuras huecas cilíndricas que se elevan a cada uno de los extremos. Es una barra con los extremos redondeados. Cada una de las vistas que tenemos nosotros en la parte de la izquierda nos otorga una perspectiva distinta, nos dan datos que de alguna manera nosotros utilizaremos para realizar el trazado de esta figura. De tal manera que, pues bueno, la figura de abajo y a la derecha de las diferentes vistas es una vista superior. Esta vista superior me está entregando una serie de medidas que van a definir cuál es la estructura
de algunos de los componentes que tenemos en el trazado. Tenemos después la vista, una vista inferior que me otorga el diámetro o el radio de estas dos circunferencias que se encuentran a los extremos, una vista lateralizada. Esta vista lateral es la transición en sí entre la segunda dimensión y la tercera dimensión, porque me permitirá establecer una serie de medidas que van a permitir establecer un volumen, ¿verdad? Darle volumen a nuestra figura final. Y una vista frontal que me va a permitir también dar algunas perspectivas de altura, de ancho y el del radio de la muesca, de este redondeo que tenemos en la parte superior. De tal suerte que pues vamos a iniciar los trazos con estas perspectivas. Nosotros nos apoyaremos en primera instancia en la vista inferior, donde me está pidiendo que haga una especie de circunferencias con un radio 32, por lo tanto, entonces estableceremos que es un diámetro de 64 milímetros. No son circunferencias completas, sin embargo, nosotros tendremos que comenzar a trazar circunferencias completas en nuestro trazado de la siguiente manera. Bueno, para ello vamos a iniciar, como en algunos proyectos previos hemos iniciado, vamos a establecer el cambio de las unidades de espacio de trabajo dando clic en las tres líneas horizontalizadas que se encuentran ahí. Tenemos ahí entonces a las unidades de espacio de trabajo, las encontramos de manera predeterminada en centímetros, nosotros la vamos a cambiar a milímetros. ¿Podemos trabajar en otras unidades? Sí, pero como nos estamos familiarizando con las herramientas de trazo, entonces lo idóneo es que nuestro trazado quede en las guías que nos otorga las herramientas de Onshape para este efecto. El eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, que en territorio de Onshape también los conocemos como el plano front, el plano top o el plano right. Si nosotros vamos a utilizar las vistas superior e inferior de manera inicial, entonces vendría bien que nosotros iniciemos trabajando en el plano top. Así que hacemos un clic en el plano top y damos un clic en bosquejo para iniciar nuestro primer boceto. ¿Cómo sabemos que ya se inició la activación de ese boceto? Porque se apertura un cuadro emergente que me describe que nosotros ya iniciamos ese bocetado, ¿verdad? Y las herramientas que anteriormente eran de 3 dimensiones son ahora herramientas de 2 dimensiones. De tal manera que ya tenemos esta facilidad de poder iniciar esos trazos. Bueno, entonces también se ha ejecutado un rectángulo alrededor del plano top que nos está diciendo pues ya se inició el primer sketch. Lo que vamos a hacer ahora es ir al cubo de la derecha y arriba. Vamos a dar un clic en el plano top para tener de frente el plano top y comenzar los trazados. Los trazados de las primeras 2 circunferencias. Recordemos nuevamente, necesitamos un radio de 32 o 2 circunferencias ubicadas de manera paralela con un diámetro de 64 milímetros. Bien, entonces activamos la herramienta círculo de punto central. Esta herramienta de círculo de punto central me va a definir que voy a hacer ese trazado y me voy a guiar de la línea que en este momento, del plano que en este momento quedó horizontalizado. Hago un clic por ahí, quizá ahí, doy clic, jalo hacia alguno de los extremos, ya jalé hacia alguno de los extremos, vuelvo a hacer un clic y ya tengo mi primera circunferencia. Vuelvo a hacer un clic por ahí, sin alguna precisión en este momento, solamente conservando la estructura paralela o la compartición del mismo eje para que queden alineadas esas 2 circunferencias. Ya las tengo las circunferencias. Voy a activar la herramienta dimensión. Esta herramienta dimensión me va a permitir darle los atributos del diámetro o el radio adecuados a estas 2 circunferencias. Entonces hago clic sobre la superficie de la circunferencia, vuelvo a dar un clic más arriba, se habilita el campo de edición. Ese dato no me sirve, yo necesito de primera instancia 64 milímetros de diámetro. Elimino el dato que no corresponde con la tecla retroceso, suministro el dato correcto 64 milímetros, acto seguido hago un enter y entonces
se redimensiona esta circunferencia. Vuelvo a hacer lo mismo con la circunferencia del lado izquierdo. Doy un clic sobre la circunferencia, jalo hacia alguno de los extremos, vuelvo a dar un clic para que se habilite la herramienta de dimensión, quito el dato que no corresponde, suministro el dato de 64 milímetros y hago un enter. En este momento entonces ya tengo las circunferencias trazadas, pero pues bueno, son de color azul. Esto se debe básicamente a que algo nos está faltando en el trazado. El sistema de Onshape, el software de Onshape todavía no reconoce a las circunferencias como un elemento trazado y anclado a sus planos, de tal manera que lo concibe todavía como un elemento flotante. Bueno, lo que observo en la figura de abajo y a la izquierda, la vista inferior, es que, pues bueno, hay dos rectas paralelas una de la otra y que tocan algún punto de estas circunferencias. Entonces procedo a ejecutar esos trazos. Habilito entonces la herramienta línea y me ubico en algún segmento de la circunferencia. En este momento lo voy a trazar mal, digamos que lo voy a trazar chueco. Ahí está, ya trazado. Y hago un escape para que se deje de realizar en ese segmento una prolongación de recta. Vuelvo a habilitarla simplemente para hacer la misma noción en la parte de abajo. También quedaron trazadas, digamos, chuecas. Vuelvo a hacer un escape. ¿Qué es lo que destaco en este momento? Que ahora las tres áreas han quedado sombreadas porque están cerradas, son como ciclos, ¿verdad? Han quedado bardeadas, han quedado cercadas de tal manera que ya se sombrearon. Sin embargo, los trazos siguen estando en color azul. ¿Qué pudiera estar faltando? Vamos a observar nuevamente a la figura de la figura base, el plano base, y lo que pudiera estar faltando es que la relación que guarda la línea de arriba, las que acabo de trazar respecto a la línea de abajo, es que son paralelas. Entonces, pues bueno, vamos a otorgar ese elemento de paralelismo. Y además, pues bueno, el mismo elemento de paralelismo lo voy a lograr estableciendo contacto tangencial entre las líneas rectas y las circunferencias. Para ello, entonces, lo que voy a hacer es llamar a cuenta a una herramienta que se llama tangente. Aquí está, se ha ocupado en proyectos anteriores esta herramienta, la herramienta tangente. Para establecer contacto tangencial, entonces doy un clic entre la línea recta y la circunferencia. Ya tengo ahí el clic entre la línea recta y la circunferencia. Vuelvo a dar otro clic del otro extremo de la línea recta y un clic en la otra circunferencia, la del lado derecho, y se ha corregido la postura. Ahora es completamente horizontal y ya es de color negro dicha línea recta, ¿verdad? Vuelvo a hacer lo mismo en la parte de abajo, corrijo postura, doy un clic en la línea recta, seguido de un clic en la circunferencia, hago un clic en la línea recta nuevamente y un clic en la circunferencia. Entonces se ha corregido la postura de ambas líneas rectas. Ya son completamente horizontales y ya son paralelas una de la otra. Sin embargo, observen ustedes que las circunferencias todavía son de color azul. El sistema me sigue diciendo que algo falta. Vamos a ver qué es lo que pudiese estar faltando. Y esto que pudiese estar faltando es, sin duda alguna, la distancia de centro a centro entre las dos circunferencias que acabo de trazar. Y me está otorgando una cota o una medida de 114 milímetros. Procedo entonces a establecer esta distancia de centro a centro entre las dos circunferencias. De tal manera que para este efecto, como he procedido en otra ocasión, habilito dos herramientas al mismo tiempo, línea de construcción. Es a través de una línea de construcción que yo voy a establecer la distancia entre esos dos centros de las circunferencias. Y puedo iniciar con un clic en la circunferencia de la izquierda o la circunferencia de la derecha, no importa de dónde a dónde comience. Voy a dar un clic entonces, ya que estoy de este lado, en la línea en el punto medio de la circunferencia de la derecha hasta el punto medio de la circunferencia de la izquierda. Y se habilita al mismo tiempo un recuadro o un rectángulo de edición. Lo que hago es simplemente con el teclado numérico sobreescribo el dato correcto, 114 milímetros. Ya que sobreescribí ese dato, simplemente hago enter y se va a definir ahora entonces la distancia correcta, se redefine. Sin embargo, quiero decirle a ustedes que los círculos siguen estando
siguen estando, pues bueno, de color azul. Algo sigue faltando. He hecho un vistazo, pero no hay nada que me diga por qué son de color azul, de tal manera que la deducción lógica es que ahora la situación tiene que ver con el sistema mismo. La observación que hago es que la distancia que hay del centro de todos los planos al centro de la circunferencia de la derecha no es la misma en relación o en proporción a el centro de todos los planos y el centro de la circunferencia de la izquierda. Tienen que ser proporcionales respecto del plano, de los planos, y basándome entonces en este plano verticalizado que se encuentra aquí, tendría que ver la misma distancia del centro a la izquierda, a la derecha, y del centro a la izquierda. ¿Cómo logro ese efecto? Pues bueno, entonces llamo a otra herramienta que si no la veo, no la veo en este instante en la barra de herramientas, me voy a la prolongación de la barra de herramientas y se llama punto medio. Ya habilité entonces la herramienta de punto medio. ¿Cómo hago entonces que se establezca la distribución equitativa de las distancias del punto medio hacia las circunferencias? Ya que tengo habilitada la herramienta punto medio, lo que hago es un clic sobre la línea de construcción, seguido de un clic sobre el punto medio, y lo que tendrá que sucederse es que voy a hacer nuevamente clic sobre la línea de construcción, clic sobre la línea de construcción y clic sobre el punto medio para que se corrija la postura. En este instante entonces se ha corregido dicha postura, ya las distancias son las mismas y todo el entorno ya es negro, ya se distribuyó, ya fue reconocido de pleno por el sistema el software de Onshape. Bien, entonces ahí tenemos ya ese trazado. Bien, veamos entonces qué otros atributos me da el croquis o el plano base. Lo que observo en el plano base es que si ahora me ubico en el plano de la vista superior, pues tengo 4 líneas, 1, 2, 3 y 4 líneas que corren de lado a lado de las líneas que acabo de trazar, de las líneas rectas. Bueno, entonces no me otorga muchos datos al respecto de ese trazado, pero pues me dice que hay una línea, de las 2 líneas que están en la parte media, me dice que hay 38 milímetros de distancia. Entonces voy a comenzar con el trazado de las líneas que son perpendiculares además a las líneas rectas que acabo de trazar, con una distancia de 38 milímetros. Lo procedo a hacer. Antes de ello, nosotros observamos que ya no se ve la parte interna de las circunferencias, solamente se ve en el plano inferior todo el contorno perimetral de este trazado. Entonces, tal pareciera que los segmentos de trazado interno de las circunferencias no son necesarios, de tal manera que habilito la herramienta podar. Aquí está la herramienta podar y lo que voy a hacer es cortar los segmentos de circunferencia que no me sirven. Ahí está, ya habilito el siguiente segmento de circunferencia que no me sirve. Ahí está ese segmento de circunferencia. Voy a eliminar ese otro segmento de circunferencia que no me sirve y voy a eliminar por último el otro segmento de circunferencia que no me sirve. De tal manera que me queda, como en mi plano base, solamente la estructura perimetral de todo ello. Ahora sí puedo proceder con lo que estábamos estableciendo hace un instante. Bien, entonces habilito la herramienta línea, trazo por ahí, trazo una línea vertical, completamente verticalizada, y que queda, hago un escape para dejar de hacer una línea. Si se dan cuenta, entonces es totalmente perpendicular a las líneas rectas que tracé hace un rato. Estas son horizontales y la que acabo de trazar es vertical. Del otro extremo hay otra línea. La voy a trazar por aquí. Sin embargo, les diré, no quedaron a la misma distancia. Hago un escape. No quedaron a la misma distancia respecto de la línea central, ¿verdad? Que estoy usando como guía. Este plano que quedó verticalizado, no hay la misma distancia de una a otra. Lo primero que haríamos sería entonces,
sería entonces establecer la verticalidad entre, perdón, la equidistancia adecuada entre el plano vertical que está aquí y la distancia a cada una de ellas, de las líneas que acabo de trazar. ¿Cómo lo logro esto? Lo logro habilitando entonces de nueva cuenta una línea de construcción. Ya tengo ahí la línea de construcción. Doy clic puede ser en la parte superior o inferior. Yo doy clic en la cúspide de la segunda línea que tracé, de la segunda línea vertical que tracé, y la voy a hacer un clic hasta la segunda línea vertical, el punto de la cúspide de la segunda línea. Ahí, sin mover nada, simplemente hago descender el cursor de mi ratón hasta el punto central. Aquí hago un nuevo clic y entonces trazo una línea que llegue hasta la línea de construcción que tracé hace un instante. Vuelvo a dar un nuevo clic ahí y hago un enter. ¿Por qué hago un enter? Porque se siguen haciendo prolongaciones de esa línea de construcción. Ahí ya está establecido. ¿Cómo doy la misma distancia que hay de el plano verticalizado hacia cada una de las líneas que tracé? Pues bueno, voy a utilizar en este momento una herramienta distinta a la que había utilizado en los proyectos anteriores. Esta se llama vertical. Habilito esta herramienta vertical y voy a dar un clic sobre esta línea. Doy un clic sobre esta línea vertical. Ahí hago ese clic y simplemente al dar clic lo que hizo fue enviar a la misma distancia que hay entre este espacio de la línea vertical hacia la primera recta que tracé, la envía a la misma distancia. Entonces ahí está el fenómeno que nosotros acabamos de lograr utilizando la herramienta vertical. Bien, ya que las tenemos a la misma distancia a estas dos, pues bueno, observo que siguen estando de color azul. ¿Qué es lo que pudiera estar faltando? Eso que pudiera estar faltando es la distancia, la cota, la distancia entre la primera línea que tracé y la segunda línea, que es de 38 milímetros. Procedo entonces a dimensionar. Doy un clic en la herramienta dimensión, doy a su vez un clic en el primer punto, un clic en el segundo punto, se apertura en este momento. Puedo hacerla hacia abajo o hacia arriba. Lo voy a hacer hacia arriba. Se apertura entonces la dimensión. Hago un clic para habilitar el elemento de campo de edición. Ese dato no me sirve, está muy ancho, está muy amplio. Entonces suministro el dato correcto de 38 milímetros. Corroboro la medida, 38 milímetros. Entonces ya está y simplemente hago un enter para que ahora las distancias se corrijan. Si se dan cuenta, entonces fue reconocido de nuevo ese trazo por el entorno de trabajo, ya que está dimensionado y están a la misma distancia respecto de la línea central, a la misma distancia las dos rectas que acabamos de trazar. Bueno, el dato que se me otorga es que a 13 milímetros de la primera línea que acabo de trazar acá hay otra segunda recta. No me otorga esa medida del otro lado, pero la deducción es que ambas se encuentran a 13 milímetros, incluso la que se encuentra de manera horizontalizada. Procedemos entonces al trazado de esas líneas de la siguiente manera. Vuelvo a habilitar la herramienta línea, hago por ahí el trazado de estas líneas externas completamente verticales, hago un escape para dejar de hacer esas líneas verticales y me voy de nuevo al otro lado. Voy al otro lado y trazo una línea recta también ahí que sea paralela a las que tracé hace un instante y vuelvo a dar escape para dejar de hacer ese trazado. Al mismo tiempo vuelvo a habilitar la herramienta línea recta y trazo la que está en la parte interna aquí hasta la otra línea y hago un escape de nueva cuenta. Bueno, ya tengo el trazado de todas esas líneas. Lo que voy a hacer ahorita es simplemente dimensionar las distancias. Dijimos que eran 13 milímetros. Voy entonces a la herramienta dimensión. Doy un clic en el primer punto
y un clic en el segundo punto donde se encuentran esas dos líneas que voy a dimensionar. Ahora sí ya las puedo subir e incluso jalar hacia el exterior para que sea visible la medida que estamos haciendo. Ahí está evidente la medida que estamos haciendo. Necesito 13, se pasa un poquito, entonces suministro el dato correcto de 13 milímetros y hago un enter. Se ha corregido entonces la distancia entre una línea y otra línea. Hago lo mismo del otro lado, doy un clic sobre este punto, un clic sobre el otro punto, jalo hacia arriba y puedo jalar incluso hacia un lado. Este está más abierto, tiene 14.75, elimino ese dato que no corresponde y suministro el dato 13 y hago un segundo enter. Entonces ya tienen la misma dimensión. Por último, doy un clic en este punto, doy un clic en este punto de afuera para dimensionar también la distancia de ese punto, que también es de 13 milímetros. Vuelvo a hacer un enter para que se habilite el campo de edición, doy tecla retroceso, suministro los 13 milímetros y vuelvo a hacer un enter. Entonces ya tengo trazado básicamente este componente que me está solicitando la línea, la silueta base o el croquis base o el plano base. Lo que pudiera estar sobrando, consideramos nosotros ahorita, son estas líneas de aquí, las que se encuentran dentro, para que esto quede trazado como 3 futuras paredes. Si vemos el bosquejo final, son 3 futuras paredes. Pero ese efecto no nos va a interesar en este instante, lo vamos a corregir posteriormente. Bueno, ¿qué otra cosa tiene trazado? ¿Qué otra cosa tiene trazado nuestro referente? Lo que vamos a hacer ahora es trazar la circunferencia que nos está indicando que comparte el mismo punto con las primeras circunferencias con un diámetro 40. Entonces procedo a trazar esas otras circunferencias de tal manera que habilito el círculo de punto central. Me voy a guiar por los puntos de las circunferencias anteriores, doy clic en ese punto, jalo hacia alguno de los extremos y tengo entonces ya trazada, ya vive esa circunferencia ahí. Vuelvo a dar clic ahora en el otro lado, jalo hacia alguno de los extremos hasta donde yo quiera que viva esa circunferencia y entonces también ya la tengo viviendo en ese lugar. Dimensiono ahora, voy a la herramienta dimensión y otorgo los 40 milímetros que me está solicitando. Está muy grande el diámetro. Habilito con un clic el campo de edición, elimino el dato que no necesito, suministro el dato 40 y hago un enter. Ya está dimensionada esa circunferencia. Hago lo mismo con la circunferencia de la izquierda. Hago un clic sobre la superficie de esa circunferencia, sobre la línea de esa circunferencia. Vuelvo a hacer un clic para habilitar el campo de edición porque está muy grande el diámetro. Doy con la tecla retroceso, elimino el dato que no corresponde, suministro el dato correcto de 40 milímetros y vuelvo a hacer un enter. Entonces tengo ya trazados todos los elementos básicos que hasta el momento me está solicitando el sistema o el croquis o el plano base. Una vez que nosotros hemos llegado a este punto, es tiempo de terminar el primer bosquejo o el primer sketch. Entonces le doy clic y termino el primer bosquejo. Si nosotros damos un clic sostenido con el botón derecho del ratón, se evidencia lo que hemos planteado en otros proyectos. Pareciera ser que he hecho un trazado, un dibujo sobre una superficie transparente o sobre un vidrio o un acrílico. Entonces, pues bueno, es una figura plana, es una silueta plana en 2 dimensiones. Lo que nosotros pretendemos entonces es pasar de inmediato hacia la tercera dimensión. ¿Cómo logramos ese efecto? Pues bueno, para ello entonces tenemos que utilizar ya ahora el bosquejo de arriba y a la izquierda. Es el plano lateralizado. Este es el que nos va a otorgar los volúmenes, nos va a inducir de la segunda a la tercera dimensión, porque ahora nos va a decir las alturas. Pues bueno, podemos observar una primera altura, que es de 19 milímetros. El piso de estas estructuras es de 19 milímetros y la altura máxima de estas estructuras de las 3 paredes desde la base hasta la parte final es de 64 milímetros. Ya que es dominante en este momento el trazado de las 3 paredes que tenemos en la parte central, vamos a proceder a trazarlas primero. Tienen una altura de 64 milímetros.
Bien, entonces para ello tenemos que habilitar la herramienta extruir para construir. Y lo que nos está pidiendo el plano base es una distancia o una altura de 64 milímetros. Tenemos ya dado esa instrucción, ese dato. Sin embargo, vean cómo todavía el color verde que rodea la flechita es pues de un verde pardo, porque no hemos dado la indicación de cuáles son las estructuras que vamos a someter a extrusión. Voy a hacer un perfilado de esta naturaleza y ahora voy a ir dando clics en esas paredes que yo necesito que queden extruidas a 64 milímetros. Ya está la primera pared, vamos con la segunda pared, di un segundo clic, vamos con la tercera de las paredes y ya di un tercer clic. Voy a bajar un poquito para poder observarlo completo. Ya que me doy cuenta que se extruyó de manera adecuada, termino la extrusión y esto es lo que yo acabo de lograr. Es la extrusión de las 3 paredes que forman parte de mi conjunto de trazos. Entonces ya tengo ese elemento central. Recuerden ustedes que para poder hacer visible el resto de los componentes de trazo, simplemente aperture el ojillo del bosquejo 2. Ahí está ya aperturado el ojillo del bosquejo 2 y se hacen evidentes de nueva cuenta estos componentes. Bien, ahora pues evidenciamos que en la figura del plano original hay un piso, ¿verdad? Ese piso, para definir cuál es la altura de ese piso, tenemos que ir de nueva cuenta a la figura o a la vista lateralizada y me dice que es de 19 milímetros ese piso, en 3 segmentos, en el segmento de la derecha, el segmento de en medio y el segmento de la izquierda. Procedo entonces a trazar ese piso a través de una extrusión. Vuelvo a habilitar la herramienta extruir. Ya tengo habilitada la herramienta extruir. Doy la instrucción de que serán 19 milímetros los que pretendo extruir. Una vez que yo ya di esa indicación, pues bueno, debo ir señalando cuáles son las áreas que necesito que queden extruidas a 19 milímetros. Ya está la primera. Vamos con la parte de en medio. Ya se extruye también a 19 milímetros y por último el área de la derecha. Dense cuenta cómo el clic lo di entre las 2 circunferencias, no lo di en medio porque si no lo que se extruiría es lo de en medio. Lo de en medio queda en este momento, queda hueco. Doy finalizar a ese proceso de extrusión y esto es ya lo que hemos obtenido. Si se dan cuenta, entonces nuestra figura se parece cada vez más a esa figura que nos está solicitando el plano base y la figura guía, ¿verdad? La figura concretada, esa figura guía ya nos está diciendo que ya casi nosotros terminamos de concretar ese trazado que tenemos ahí. Bien, ¿qué más nos está solicitando el plano base? Bueno, hay 2 huecos, 2 tubos que se encuentran ubicados tanto a la izquierda como a la derecha de nuestra figura. La podemos observar de nueva cuenta en la vista lateral y dice que desde la base hasta, bueno, desde donde está el piso hasta la parte de la cúspide tenemos un total de 21 milímetros, pero si nosotros vamos a hacer crecer ese tubo desde la base, tendríamos que sumar entonces los 21 milímetros más 19 milímetros de la base, porque en este momento ese espacio es completamente hueco. Tenemos que comenzar sumando las dos cantidades y nos otorga una altura máxima de 40 milímetros desde la base hasta la cúspide de esa figura. De tal manera que voy a hacer las segundas extrusiones ahora de las estructuras que se encuentran en la parte interna de esto que hasta el momento está hueco. Bien, entonces lo que hago es llamar por tercera ocasión a la herramienta extruir. Ahí está ya llamada la herramienta extruir. Le digo que necesito extruir 40 milímetros ahora. Los he marcado esos 40 milímetros y le indico en qué áreas es donde yo necesito que quede la extrusión de 40 milímetros. La primera está ahí, la segunda está acá. Ya quedaron extruidas, se elevan por sobre la estructura del piso y doy
aceptar. Estas son entonces las estructuras que sobresalen en mi figura de 40 milímetros. Ahora, de la base del piso, esos cilindros tienen 19 milímetros y de la base del piso hacia arriba tienen 21 milímetros, en total 40 milímetros. Esa es entonces la indicación que tengo hasta este momento. Pero, pues bueno, la figura base, si yo le doy un clic a top, centro mi figura nuevamente, simplemente daré control más el botón derecho del ratón para subir mi escenario de trazo hacia arriba y sea visible a todos ustedes. Bueno, la figura o el plano base me está diciendo también que estas estructuras son huecas en la parte interna. Son huecas, tienen un agujero, un barreno ahí, porque son como tubos cilíndricos, ¿verdad? Bien, al ser tubos, al tener un hueco en la parte interior, entonces nos falta ejecutar ese hueco con un diámetro de 40 milímetros. Vamos a proceder a trazarlo. Para ello, entonces, es tiempo de iniciar el siguiente boceto o bosquejo. Marco las dos, de preferencia, puedo marcar solo una, pero marco las dos partes superiores de las circunferencias o de las barras sólidas hasta este momento que acabo de trazar, e inicio un nuevo bosquejo. Ya he iniciado ese nuevo bosquejo y se habilitan entonces las herramientas de las dos dimensiones. Para ello vuelvo a llamar a un círculo de punto central, lo activo el círculo de punto central y auxiliándome del mismo punto que he utilizado las dos ocasiones anteriores, entonces lo que sucedería aquí es que tengo ya trazadas estas dos circunferencias, la primera y la segunda circunferencia. Ya están ahí trazadas las dos circunferencias. Y vamos a solicitar entonces cuál es el diámetro interno de estas circunferencias. De acuerdo al plano inferior, el diámetro interno de estas circunferencias es de 22 milímetros. Entonces le voy a otorgar 22 milímetros aquí. Bien, voy a la herramienta dimensión, doy un clic sobre la superficie de la circunferencia, está muy grande, tiene 25, doy un clic para habilitar la herramienta edición, tecla retroceso, suministro los 22 milímetros y hago un enter. Se redimensiona esa circunferencia. Voy con la siguiente, de nueva cuenta, doy un clic sobre la superficie de la circunferencia, un clic afuera, se habilita herramienta de edición, elimino dato que no corresponde, suministro el dato correcto y hago un nuevo enter. Entonces ya tengo dimensionadas a esas dos circunferencias. Puedo terminar en este momento el sketch. Pero sin embargo, la figura base dice que estas estructuras son huecas, son tubos huecos. Entonces hay que producir la oquedad, la perforación. Para ello, entonces voy a la herramienta extruir nuevamente por cuarta ocasión, pero ahora voy a extruir para remover, para eliminar. Y como son estructuras huecas, voy a eliminar a través de todo. Le voy a decir to halt o a través de todo y señalo qué es lo que quiero eliminar o perforar a través de toda la unidad. Es esa parte interna y esta parte interna lo que nosotros vamos a eliminar y doy a aceptar. En este momento entonces estas estructuras ya son en forma de tubo, ya son huecas. Vean ustedes, ya está la perforación, la indicación de el plano base. La indicación del plano base, si nosotros la vemos desde la perspectiva inferior, desde la vista inferior, pues ya se parece a la vista inferior que tenemos en el plano base. Bien, ¿qué otra solicitud nos hace el bosquejo final? Pues aquí pareciera que hay un terraplén, una rampa, ¿verdad? Una rampa que corre de la esquina superior de las tres paredes hasta el piso. Esta rampa. Vamos a proceder a trazar esa rampa. Para ello, entonces, voy a poner de frente a mi figura. Ahí está, de frente. Esa figura se observa algo de relieve, pero bueno, básicamente la tengo de frente. Para ello voy a utilizar ahora, para hacer esa rampa, voy a utilizar entonces una herramienta que no hemos utilizado antes que se llama desván o rampa.
desván o rampa. Lo habilito. La habilito esa herramienta, desván o rampa. Ya se habilitó. Y lo que me está solicitando la rampa es información de dónde a dónde corre la rampa. De acuerdo a la indicación del plano base, corre desde aquí, desde esta línea que acabo de poner en amarillo y en la cual di un clic, y daré un clic hasta donde llega, hasta acá. Vuelvo a dar un clic entonces en ese otro lado y se ejecuta en este momento esa rampa y le doy aceptar. Entonces he establecido una rampa en este hueco. No sin antes mencionarles que al habilitar la herramienta de desván originalmente se encontraba en sólido, pero yo lo cambié a superficie. Lo cambié a superficie, pero bueno, lo puedo dejar ahí en sólido y le doy aceptar. Tengo ya consolidada esta rampa. Bueno, pero sí la dejé en superficie. Sí la dejé en superficie, no es una estructura sólida. Vuelvo a habilitar la herramienta desván. Bueno, lo que hago aquí ahora es el desván que utilicé. Le doy un doble clic. Si ustedes se dan cuenta, está en superficie. Originalmente está en sólido. Hay que pasarlo a superficie y después marcar los dos puntos de dónde a dónde corre esa rampa y se consolida. Bien, es como yo establecí esta rampa. Y para, pues bueno, reafirmar esto que les estoy diciendo, primero elimino este dato, delete, borrar, este desván. Voy a eliminar este desván también. Le voy a dar borrar y me voy a quedar con lo que originalmente teníamos. Bien, entonces, vuelvo a habilitar la herramienta desván. Esto es para que quede bien precisado lo que acabamos de hacer. Originalmente el sistema me otorga como un elemento sólido. Así aparece originalmente. Lo que yo voy a hacer es cambiarlo a superficie. Ya lo cambié a superficie. Una vez que lo tengo en superficie, ahora sí marco de dónde a dónde. Doy clic en esa línea superior y doy clic en esta línea inferior y se ejecuta el trazo. Pero debe estar en superficie y le doy enter. Entonces ahí tengo ya establecido ese desván o esa rampa que me está solicitando el sistema. Bien, una vez que tengo esos datos concluidos, lo que debo hacer es visualizar detalles, ¿verdad? Bien, aquí hay un redondeo. Lo observo, ubíquense ustedes en las tres paredes, la parte central, y hay un redondeo en la parte central con un radio 5. Se trata entonces de un filetito. Vamos a habilitar entonces la herramienta fillet o filete. Fillet de 5 milímetros. Ya tenía 5, pero yo lo vuelvo a hacer y le doy enter. Pero me está pidiendo el sistema que le dé indicaciones de en dónde. Se aplica primero aquí, ese primer filete, y se aplica también acá, ese segundo filete o redondeo, y le doy aceptar. Ya tengo dadas entonces esas indicaciones de los filetes, que están ahí, y si nosotros observamos la figura original, la figura referencial, pues bueno, también tenemos esos filetitos. Otro elemento que tenemos acá es un filete externo en toda la superficie de la figura. Lo que voy a hacer es marcar también ese filete. No nos da una instrucción precisa de cuántos milímetros, pero nosotros vamos a entregar un filete de 5 milímetros. Bien, entonces lo que vuelvo a hacer es marcar filete o fillet de 5 milímetros. Y señalo entonces esa superficie donde yo necesito que quede ubicado ese filete, ahí y acá. Con que yo dé un clic en alguno de los lados, se extiende ese filete y doy aceptar. Entonces ya tengo ese redondeo que me está diciendo que se aplica en la base de la figura. Si observamos la figura original, pues bueno, estoy ajustándome a estos entornos originales. Lo último que me estaría faltando, si ustedes observan la figura original, pues es una especie de chaflancito que está en los dos tubos. Vamos a aplicar un chaflán de 3 milímetros en esas dos partes altas de los tubos. Bien, habilito la herramienta chaflán. ¿Por qué chaflán ahora?
Filete se le denomina cuando es un rebaje externo. Cuando es un rebaje interno, generalmente se le denomina chaflán. El chaflán lo voy a someter de 3 milímetros. Ahí está ya la instrucción, la indicación, y señalo la superficie interna donde yo necesito que se apliquen esos chaflanes. Entonces ha quedado ya integrado el chaflán, le doy a aceptar y la figura ha quedado consolidada. Solamente para tener una mejor perspectiva de lo que he trazado, puedo ocultar los planos originales, el plano de origen, el plano de cima, la parte delantera, la parte de la derecha, y los bocetos que yo tengo ahí marcados, y la figura ha quedado concretada. ¿Qué es lo único que restaría de esta figura? Quizá cambiar el aspecto, ¿verdad? Como hemos hecho en proyectos anteriores. Si yo me voy a parte 1, le doy clic con botón derecho a parte 1 sobre editar apariencia o editar aspecto. Eso dependerá del tipo de Windows que ustedes tengan. Será como se ejecute la traducción de este entorno. Y entonces le puedo dar un tono similar al tono de la rampa. Creo que quedó todavía un poco oscurito. Ahí estarían ya los elementos bosquejados o trazados, hasta que yo le atine. Bueno, ahí ya se homogenizaron los tonos y doy a aceptar. La figura ha quedado terminada, ha quedado consolidada por arriba, por abajo. He atendido todas las indicaciones de trazo que me ha solicitado el plano base y he terminado entonces la figura. Bueno, amigos, pues entonces hemos terminado este proyecto de trazo. Está totalmente definido, totalmente terminado. Nos vemos y hasta la próxima.